Dice la escritura que hay tiempos para todo, hermano Marcos. Dice que hay tiempo para reír, dice tiempo para llorar, tiempo para ¿qué? Hay mucho tiempo para todo. Tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para enfermarse y tiempo para sanar. Tiempo para sanar, exactamente, dice hermano Antelmo. Hay tiempos para levantarse, para estar caídos, para brincar, para gritar, para sonreír, para entristecerse. Pero, ¿sabes? A veces es importante darle alabanza al Señor. A veces el Espíritu Santo nos mueve y la semana pues tuvimos aflicciones, tuvimos por ahí unas necesidades, no se pudo transmitir, no pudimos hacer culto la semana pasada, pero por cuestiones de salud. Pero aquí estamos otra vez, dándole guerra al enemigo y en la semana le decía a mi esposa, porque todavía estábamos así en esa lucha. Ustedes saben que a veces cuando uno se enferma, pues hay que buscar la cobertura de nuestro Señor. Sí, a veces uno recurre al doctor, pero siempre estamos con la esperanza, con la expectativa, con la ilusión, con el deseo de que sea Dios mismo el que nos levante, el que nos fortalezca, ¿verdad? Y vemos que en la antigüedad no había medicinas como tales, sino que todo lo manejaban con la naturaleza, con las plantas. Inclusive Jesús mismo hizo milagros con plantas, ¿verdad? Sus profetas, sus discípulos. Y a veces esperamos la mano soberana de Dios directamente. Y siempre Él pone medios, siempre pone circunstancias. Pero antes de empezar con una pregunta, yo quiero que inclines tu rostro. Quiero que le hagamos una oración a nuestro Señor. Para que Él sea el que no se manifieste, sino que haga su poder manifiesto en nuestras vidas. Porque Él nos ha llamado, Padre. Él nos ha llamado, y precioso Jesús. Él nos ha llamado, y tierno Espíritu Santo. Padre, gracias por tu presencia, por tu grandeza y por tu inefable gracia. Gracias porque eres tan bueno y maravilloso, porque a pesar de la lucha y la prueba siempre estás tú allí presente. Porque eres nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro hermano, nuestro confidente. Eres nuestro Padre, pero más que sobre todo esto, mi Señor, eres nuestro Creador. Eres el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Eres el que sopló vida, mi Señor eterno, en el palmo de tu mano. Hoy te pedimos, Padre, que esta palabra sea clavada, incrustada, sellada, mi Señor, y que haya vida, mi Señor eterno, a todos los huesos suecos, tantos hijos no tuyos, Padre, como hijos tuyos. Bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esa pregunta que yo... Hace tiempo llegó una mujer, pensamos que es hermana, y nos regaló unos folletos, porque pues ahí en el lugar de provisión, pues no nada más trabajamos, sino que también hablamos de la palabra, y es un placer poder hablar de Dios allí, no importa cómo estemos, a pesar de cómo a veces nos sintamos físicamente, moralmente, aún espiritualmente, siempre Dios nos impulsa, ¿verdad, hermano? Siempre a Jesús, y no sé si te ha pasado a ti, hermano Marcos, que aunque a veces tú quieras zafarte de la responsabilidad con Dios, decir, no, que sí, todos saben que soy cristiano, pero quiero estar aquí como que de la secreta, ¿no? O ya lo saben, pues no necesito decirles. Todos pasan y uno se dice, hermano Marcos, ¿cómo está? Dios te bendiga. Hola Marquitos, ya saben que eres cristiano. Pero a veces no nada más es bastar que lo sepan, sino que nuestros labios sean los que nos hagan hablar. Y a veces por más que queremos callar al Espíritu Santo, y eso es una realidad, Él mismo nos hace que o hablas o hablas. Y a veces como estemos, en el estado que estemos, una vez Dios nos hablaba y nos decía que debemos de ser como los payasitos. El hermano Antelmo en una enseñanza hablaba acerca del tema. No hablamos de hipocresía, sino como qué hace un payasito, y nosotros reflexionamos qué es lo que hace un payaso. Hermano Leo, ¿sabes qué hace un payaso? ¿Sabes qué hace? ¿Qué hace? A ver.
Explícanos. ¿De reír a la gente? Exactamente. Ese es su propósito. Ese es su propósito. Pero, pues tú siempre vas a ver a un payaso reír, vas a hacerlo bromear, hacer trucos, hacer malabares. ¿Y realmente ese payaso será así tal y como es? No. ¿Por qué? Pues es su trabajo. Sí, pero yo siempre lo veo sonriendo, nunca lo veo enfermo, nunca lo veo triste, nunca lo veo llorar, nunca lo veo acongojado. ¿Por qué? Porque está oculto detrás de una máscara, Y, pero ¿Mm? nadie sabe cómo se siente por dentro. Y no hablamos de hipocresía, hablamos de que Dios nos ha enseñado a que debemos demostrar nuestra mejor cara, su rostro, su imagen, ante el mundo. El mundo no sabe, Marcos no sabe que yo tengo una necesidad, que estoy enfermo, que estoy en aflicción, pero Marcos tiene problemas también. Pero ¿qué pasa si yo le muestro la realidad tal y como estoy? ¿Yo estoy siendo una bendición o una maldición para él? Una maldición, ¿no? Porque Marcos espera del hermano Leo fortaleza. Marcos viene a Leo y dice, hermano Leo, ora por mí, porque tengo esto y así es. Y él espera que, como nosotros, hijos de Dios, ungidos del Señor, que estamos metidos siempre en su presencia, asumimos que estamos al 100 con el Señor, ¿cierto? Que estamos en nuestra cúspide espiritual, ¿cierto? Pero Marcos no sabe que yo también estoy tal vez hasta peor que él. Pero mi trabajo, ¿qué es? Darte esa imagen para que Marcos reciba sanidad, para que Leo reciba la sanidad, o reciba el milagro, o la respuesta a lo que él está pidiendo, ¿cierto? Ese es nuestro trabajo como hijos de Dios. ¿Por qué te pregunto esto? Porque este folletito dice, ¿eres lo suficiente bueno para ir al cielo? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Eres lo suficiente bueno para ir al cielo? Y eso no nada más habla de los hijos de Dios, sino de los inconversos, de los que no son sus hijos. ¿Por qué hago esta pregunta? Hace días llegó un joven, un hermano, y tomó el folleto y leo, dice, ¿eres lo suficientemente bueno para ir al cielo? Se quedó así, se rascó la cabeza, como dice aquí, como está el dibujito, se rascó y dice, buena pregunta. Dice, no lo había pensado yo así. Dice, todos decimos lo mismo, que sí, que todos nos vamos a ir al cielo, ¿verdad? Porque yo puedo preguntar al hermano Antelmo, ¿eres lo suficiente bueno para el cielo? No puedo decir que sí. A Leo, al hermano Marcos. Yo mismo podría preguntarme y decir, no, sí, yo sí soy lo suficientemente bueno para ir al cielo. Pero ¿realmente somos aptos? Si Cristo viniera ahorita y nos pidiera cuentas, ¿qué cuentas le iríamos a dar? No somos aptos. Y hace 15 días el Señor nos hablaba y nos decía que no porque nos postremos, nos arrodillemos ante su presencia seremos algo, y eso habla de que realmente no somos salvos. Este folleto es para evangelización. Y yo me preguntaba, antier estaba orando a Dios y le decía, Señor, pues realmente el hermano Antelmo, mi padre, nos ha enseñado, y en la escritura está que la predicación es para los de afuera, la enseñanza es para los de adentro. Pero yo veo una necesidad tanto para los de afuera como los de adentro, porque realmente los de adentro viven como los de afuera. Peor. Y te voy a decir por qué. Porque yo a veces veo en las publicaciones del Facebook, de las redes sociales, y aún ahí cuando por ejemplo, yo he platicado con algunos hermanos, yo miro que su forma de vivir sigue siendo como en el mundo. Porque él hablaba y mandaba un pequeño mensaje así por las redes sociales de que hablaba acerca de Ezequiel, que miraban el pecado del pueblo, que la idolatría y que el paganismo, y él hablaba mucho de eso, y yo me quedé observando, pero por la parte de atrás él tenía sus arbolitos de Navidad, tenía sus regalos atrás, y él hablando del pecado, hablando de la idolatría, y atrás él donde estaba, no sé si era su casa o no sé, él tenía toda esa idolatría atrás, y yo pensaba, dije, bueno, ¿cómo es posible que podamos hablar del Señor, hablar de idolatría, si yo mismo tengo idolatría en mi propia casa? Es como si fueras un mundano, un pagano.
Y a veces nos sentimos tan seguros que decimos que amamos a Dios y que nos vamos a ir al cielo viviendo como vivíamos. En el mundo, cuando hemos ido a evangelizar, se le habla a la gente de amor. Se le habla de que cuando vienes a Cristo, Dios va a transformar tu vida. Y este mensaje también es para ti que eres hijo de Dios o que te dices ser hijo de Dios, porque realmente el amar a Dios y ser hijo de Dios no nada más es solamente algo que se habla, sino que se practica. No es solamente con nuestras palabras, son con nuestros hechos. Y cuando vamos a evangelizar allá a las calles, a los mercados, a los hospitales, vemos que la gente está cegada. Hay una ceguera total porque no conocen a Dios. Creen conocer a Dios, pero no lo conocen. Porque Dios no se ha revelado a su vida. Dice que por cuanto estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos destituidos de su gloria, ¿cierto? Y eso habla de todos, porque aún los cristianos no han recibido a Dios. ¿Alguna vez has preguntado eso, hermano Marcos? Si realmente los que se reúnen, se congregan, alaban a Dios, inclusive tienen dones, tienen ministerios, Dios los usa. ¿Realmente tú crees que muchos de ellos son convertidos? No creo. ¿Por qué? Pues más que nada en su diario vivir pueden estar con muchos dones, pero después o la parte de atrás vivir como cualquier persona normal. Pero puede ser contradictorio, ¿no? Decir, pues, Señor, ¿cómo es que tú usas a esa persona y te alaba y hace milagros y ora en lenguas y predica y la gente se entrega a Cristo, pero no son redimidos? El propósito de Dios se tiene que cumplir. Entonces Él usa, aún dice a los mismos hijos del diablo, para bendecir a sus hijos. Pero yo te pregunto, bueno, ¿cómo podemos decir que son hijos del diablo si están en el reino del Señor? Ay, ¿qué pasó, hermano Marcos? Tú estás diciendo algo erróneo, ¿eh? ¿Cómo puedes decir que en el reino de Dios hay hijos del diablo dentro? Si hacen la voluntad de Dios. Dice que en la congregación hay lobos, más bien gente disfrazada de lobos. Ovejas. Ajá. Es una gran verdad. Y no, es necesario que se cumpla la promesa y la profecía del Señor, ¿verdad? Hemos platicado acerca de todo esto. ¿Y por qué voy al tema? Porque es necesario que se les evangelice también a los de adentro. Porque yo pensaba y decía, bueno, parte de la culpa en que cómo es que se convierten los hijos del diablo al mundo de la luz del Señor, es en la forma en cómo son predicados y son llevados a los pies de Cristo. Nosotros tenemos esa costumbre de hablarles del amor de Dios. Sí, el amor de Dios ahí está, pero hay que ver en qué contexto el amor de Dios es. Dice, porque de tal manera dice que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tenemos que ver en qué contexto Dios llama a la gente, a las almas. A veces dice que los llama, ¿qué? Con lazos de amor. Son caricias, ¿sí? Amor, te llama, te apapacha, te acaricia, etc. Pero somos a veces tan renuentes. Y sí, somos renuentes, decimos, ¿por qué? ¿Por qué son? Pues porque estamos cegados, estamos vendados. Porque Dios no se ha mostrado a la vida del ser humano. Y cuando estamos ahí predicando y les empezamos a hablar del amor, a veces caemos en un error. ¿Sabes por qué? Porque las almas están están muertas, están quebradas, están dolidas, están destrozadas, que ellos esperan eso, hablar del amor. Pero es cierto, la Escritura dice que cuando encajemos la espada, tiene que ir lubricada, ¿eh? No puede ir la espada clavada sin antes ser lubricada, sin antes ser, ¿cómo se dice? Afilada. Bueno, afilada ya está. El detalle es cómo entra. Si entra duro, con fuerza, a lastimar, a doler, o entra suavecito para que vaya quedando ahí con el aceite fresco del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, la gente espera recibir otro tipo de mensaje y hemos cambiado nuestra forma de darles el mensaje a la gente. ¿Por qué? Porque cuando vienes... Sí. Ya no se habla de arrepentimiento. Es cierto. Y el mensaje básico del Evangelio es arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Solo se les promete riquezas, pero no se les habla de pagar el precio.
Es cierto. Si les hablamos de amor, de que si tú vienes a Cristo, Él transformará tu vida, Él cambiará, tu vida será próspera, tu vida será diferente, ya no tendrás problemas, Marcos. Ya no. Si tú tienes problemas en tu familia, en tu casa, con tus hijos, en tu trabajo, tú ven a Cristo y Él va a solucionar todos esos problemas automáticamente. Tendrás la solución y serás feliz todo el resto de tu vida en Cristo. ¿Tú qué dices? Tú que estás necesitado, que estás afligido y ves, cuando hemos ido a los hospitales, vemos a la gente, pues el dolor del familiar que está allá, ¿no? O cuando, por ejemplo, hemos ido a los mercados a predicar, pues vemos la gente que nos observa, muchos nos observan así con caras feas, así como, yo creo han de pensar cosas malas, ¿no? Otra gente se queda reflexionando porque cada persona, cada alma es una mente diferente y tienen problemas diferentes. Y yo creo que cuando Dios envía a sus hijos a hablar es porque quiere salvar un alma, o muchas. A veces vemos el propósito de Dios o el sacrificio de ir como algo en vano, porque a veces vemos que una gente, o a veces no pasa nada. Yo a veces hablaba con el hermano Antelmo y a veces regresábamos, a veces había éxito, a veces no había éxito y regresamos a veces así como con la cabeza caída porque vemos que nadie se acercaba a recibir el mensaje, solamente recibían así cada quien por su lado y no pasaba nada. Y nosotros a veces regresamos como que tristes, como bajones de ánimo porque a veces decíamos y esperamos que la gente se acerque y yo quiero recibir a Cristo, yo quiero recibir a el Dios que ustedes hablan, a ese Dios que hace milagros, que puede salvar a mi vida, que puede resolver mis problemas. Pero Dios en ocasiones siempre nos habla y nos ha dicho, no es lo que veamos físicamente, sino lo que yo hago detrás de espiritualmente. Porque su trabajo es sembrar. Tú no puedes saber si en esa siembra, en 2, 3, 4 años, eso que tú sembraste, ya dio fruto. Y ese fruto no solamente es en sí el alma, sino que de esa semilla creció un árbol. Y de ese árbol salieron ramas, y de esas ramas salieron las frutas, y las frutas son almas. La diferencia es en qué condiciones, en qué circunstancias esa fruta o esa semilla fue salva. Si en una mala siembra o en una buena siembra. Y eso habla de nosotros como hijos de Dios, cómo estamos sembrando la palabra al oyente. Nosotros hablamos de amor y como decía el hermano Antelmo, ya no se les habla de pecado. ¿Cómo puedes decir a una persona, entrégate a Cristo si no le dices que se arrepienta? ¿Cómo le vas a decir? A veces creemos que el arrepentimiento nomás, no, mira, entrega tu vida a Cristo y serás salvo. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es que tú te vuelvas de tus malos caminos. Cuando tú le hablas a la gente, sí, hay que hablarles de amor, pero hay que ir a entrar suavecito, ¿verdad? Abriendo terreno y abriendo paso para que la palabra empiece a penetrar y empiece a ser sembrada en la vida del oyente. ¿Qué pasa? Que cuando se les habla de Cristo, se les habla del arrepentimiento, y el arrepentimiento es volvernos de nuestros malos caminos, entregar nuestra vida a Cristo. Si tú estás viviendo en pecado, hay otra pregunta aquí. Nosotros tenemos ahí en el lugar de provisión esta palabra. Y ahí la gente la toma, hay mucha gente que la toma, la ve, y a veces es despectivo y la avientan así, hacen gestos de desprecio, no la avientan. Pero hay gente que la observa, la mira, la vuelve a poner, y luego mi padre le dice, llévatelo. No, está bien así, es palabra de Dios. No, sí, y luego es que yo soy católico, es que soy mormón, es que soy bautista, es que soy inclusive hasta los mismos hijos de Dios. No, gracias, no. Yo soy fulana de tal, y me congrego con fulano tal, de la iglesia tal. Nos enseña su charolazo, ¿no? Y yo a veces les digo, no importa, llévatelo y se lo das a alguien que lo necesite. Alguien necesita y la palabra no está peleada, ni está separada con la denominación o con la iglesia en la que tú vas, porque la misma Biblia, el mensaje que tú lees de tal iglesia, es la misma que lees en la otra iglesia. Se supone que tiene que ser el mismo Dios que predicamos, ¿cierto, hermano? El mismo Dios que tú hablas en una iglesia es el mismo que tú predicas. ¿Por qué? Porque se supone que estamos en el mismo sentir y en el mismo pensar de Cristo. Y una pregunta que aquí hacemos, dice, ¿por qué mis seres queridos están enfermos? Nosotros les hacemos la pregunta. Y eso habla de los que no conocen. Yo te pregunto, tú que conoces a Dios, porque no solamente los hijos del diablo
tienen gente enferma o están pasando tribulación. También como hijos de Dios tenemos gente enferma, estamos pasando la misma prueba, tanto dentro como fuera. Hay una pregunta muy interesante que me hizo mi hijo, Leo, hace días. Me quedé reflexionando y me dijo, oye papá, te puedo hacer una pregunta. Y lo sí, me dijo, ¿por qué hay personas que en el mundo sufren y mueren sufriendo? ¿Y por qué hay personas que estando con Dios sufren y mueren sufriendo? O sea, tú comparas los casos y dices, ambos llevan una vida de sufrimiento. Lucha, prueba, angustia, enfermedad, muerte. Y por el lado del Señor, lo mismo. ¿Alguna vez te has preguntado eso, hermano? ¿Por qué? Y él me dice, ¿qué diferencia hay? Me quedé pensando y pues, obvio, al momento pues razona la respuesta, ¿no? Dice, sí. Y le dije, sí hay una gran diferencia, hijo. La diferencia es que en el mundo tú mueres sufriendo. Hay personas que así nacen y mueren así sufriendo, en todos los aspectos. Pero mueren sin Cristo, mueren sin el Señor. Pero en el Señor, Dios te hace, naces, creces y mueres sufriendo en necesidad de angustia, pero hay una diferencia, que puedes morir en Cristo. ¿Cuál es la que tú quieres? ¿Morir sin Cristo, sufriendo, o morir sufriendo pero para Cristo? Y a veces es una difícil decisión, ¿verdad? Porque uno dice, pues, ¿cómo? Si estás con Dios, ¿cómo vas a sufrir? Si se supone que en Dios todo es amor, todo es bonanza, todo es bendición. Mentira. Porque cuando tú vienes a los pies de Cristo, Él no te está diciendo que te va a solucionar tus problemas. Él te va a dar la fuerza, te va a dar la voluntad, te va a dar todo lo que tú necesites para vivir una vida en santidad, una vida en Cristo. Y para que todo eso sea quitado de tu vida y tú puedes decir, bueno, si Él es Dios, porque Él no quita todo. Él quita. Pero realmente tu vida es entregada al Señor. Tu vida realmente está entregada a Cristo, hermano Marcos. ¿Realmente tú crees ser salvo? ¿Realmente? Una pregunta. ¿Te has preguntado eso? ¿Realmente tú crees que eres salvo? ¿Te lo has preguntado? ¿Realmente crees que eres salvo? Pues ahí solamente por la convicción y caminar en rectitud, tomado de la mano del Señor. Si no, no hay otra. Yo creo que en esos momentos, yo creo que nadie seremos salvos, ¿verdad? Porque todos, aunque sea con el pensamiento, pecamos, ¿cierto? Yo como persona aquí, como ser humano, como yo considero que en este momento yo no sería salvo. Yo considero eso. ¿Por qué? No porque tú vivas en pecado, sino porque nuestra vida es inestable, ¿cierto? Somos volubles. Dios nos habla y nos dice hasta en su palabra que somos volubles, somos inestables. Ahorita podemos tener la necesidad y venir a los pies de Cristo. Y a veces vemos a la gente allá sufriendo, y cuando estamos dándoles el mensaje, ellos están dolidos y están siendo, preceptivos, están siendo receptivos a la voz de Dios. Y son tan sensibles que yo creo que es ahí cuando Dios con la palabra entra. Pero ¿qué tan permanente es la palabra? Y ahí entra otro punto importante que Dios nos ha enseñado, que por eso cuando oramos aquí decimos, Señor, incrusta, sella y dale permanencia a tu palabra. Porque es fácil que la palabra se incruste. Es fácil que tal vez Dios la selle. Pero ¿está siendo permanente? Y si no es permanente la palabra, entonces así como entró, Dios la pudo haber sellado. Pero como tú tienes la necesidad, tienes tu aflicción, pues estás dolido, estás sensible, estás receptible y aceptas todo lo que te digan. Todo lo que te digan. Y tú aparentemente entregas tu vida a Cristo. Hay un aparente cambio en tu vida, pero no es en la totalidad. Cuando yo ahorita que les mencionaba el tema de que si realmente eres salvo, de que muchos se dicen, invocan el nombre del Señor y se dicen que son salvos, se hablan de Dios, etcétera, pero siguen viviendo una vida fuera de. Y la prueba es cómo estás viviendo, sigues viviendo en pecado. Y yo a veces miro y veo en las redes, en los altares, cómo los que se dicen hijos de Dios, la forma en cómo se visten,
cómo alaban a Dios, cómo lo glorifican, cómo se expresan, cómo aún en el mismo altar hay mucha perversión, hay sodomía, hay pecado, hay adulterio, hay fornicación, y tú dices, entonces realmente no hay un arrepentimiento, entonces realmente no vinieron del mundo a la luz, siguen estando muertos, solamente que disfrazan todo lo del mundo con la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿en qué circunstancia, en qué momento realmente las almas están siendo salvadas o la palabra les está llegando? Y cuando yo ahorita les decía que es necesario también evangelizar a los de adentro, es porque realmente los de adentro están muertos. Porque realmente el Señor no ha habido un cambio en su vida. Si tú eres salvo, si tú eres hijo de Dios, dice que se te note, ¿verdad? Y a veces dicen que el cambio viene con el tiempo. Yo pienso y considero que cuando Dios viene a tu vida, el cambio es definitivo. ¿O qué piensas tú, hermano? Pues uno no se da cuenta cuando hay un verdadero arrepentimiento, un cambio de dirección o un cambio de vida, ¿no? Estás dedicado al pecado y de repente te arrepientes sinceramente ante Dios y tú no te das cuenta cómo Dios está trabajando en ti. Y ese rato decías que necesitamos hablarlo, pero en mi caso fue al revés. Yo no lo hablé, yo a través de sin palabras les tuve que dar testimonio a mi familia. Pero es lo que te digo, hay un verdadero arrepentimiento y tú no te das cuenta del cambio que hay en ti, sino la demás gente es la que se da cuenta de que realmente hay un cambio. Por eso. Pero ese cambio tú lo estás deseando, lo estás propiciando, lo estás motivando, lo estás sembrando. Ah, sí. Porque si aparentemente el cambio es si tú no lo siembras, pues ese aparentemente cambio, arrepentimiento nunca llegó a tu vida. Tú seguirás siendo el mismo o estarás así. Sí, no, ¿cierto? Cuando nosotros le hablamos a la gente del verdadero arrepentimiento, más que hablarles del amor, se les habla de que debe haber un cambio, una transformación en su vida total, que deben dejar todo lo sucio, todo lo que a Dios no le agrada, para que realmente su vida pueda ser transformada. Que seguirán habiendo luchas y pruebas en tu vida, sí las seguirán habiendo, como todo hijo de Dios. Nuestra vida es como un peregrino. Hace tiempo leí un libro muy bueno que me dio mi papá, hermano Antelmo, y está muy bueno, habla realmente de la vida de un verdadero cristiano. Y yo le decía a él, ¿sabes qué, papá? Realmente la vida de un cristiano no es como te la pintan los que predican, los que hablan de Dios. Realmente es un camino muy difícil y muy duro que solo pocos podremos llegar si queremos. Realmente el caminar con Cristo es un camino lleno de piedras, de abrojos, de espinas, llena de problemas, de dificultades, de enfermedades, situaciones. Y si lo vemos bíblicamente, está escrito en la Biblia. Porque desde que inició Dios el cielo y la tierra, los profetas, ¿cómo murieron, hermano? Enfermos, ¿cierto? Con aguijones, enfermos, con problemas, con circunstancias. Aparte de los problemas físicos que ellos tenían, la situación mental, yo creo que tal vez en las que Dios los tenía sometidos, ¿verdad? De llevar al pueblo, de llevar palabra, de subir, bajar. Yo creo que eran hombres que, híjole, yo creo por misericordia del Señor, ¿verdad? Veían por su gracia, ¿verdad? Vivían al filo de la espada. Exacto, es cierto, al filo de la espada. Y yo creo que vivían, siempre con temor, ¿verdad? Yo creo que era algo normal. Hebreos, cuando habla de la fe, habla de la verdadera manera como vivían los que le servían a Dios. No los de ahora, profetillas, apostolillos, pastorcillos que hablan de prosperidad. Basta leer Hebreos, no recuerdo el capítulo, Marcos, de la fe, Hebreos 12. Hebreos 12, y ahí narra cómo vivían y cómo morían los que verdaderamente le servían a Dios.
los que realmente sus vidas estaban entregadas a Dios. Es cierto. Y la prueba más grande y más fiel fue Jesús. Cuando nosotros hablamos del Evangelio acerca de traer almas al Señor y vemos a la gente en aflicción, en necesidad, en Mateo 10:34 dice: no piensen que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, dice, serán los de tu casa. ¿Cómo? Tú ves que te predican. Tú ven, deja tus diezmos y vas a ser próspero. Yo declaro, yo decreto, yo le demando al Señor que hoy tu vida va a cambiar, que hoy vas a recibir dinero, vas a recibir casas, no vas a estar enfermo, vas a vivir una vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Y toda la gente, amén, amén, amén. Y lo interesante es que muchas cosas sí son. Y yo podría preguntarle a toda esa gente que enseña de toda esta herejía y a toda la gente que se va como borregos, como cabras creyendo esa palabra, ¿crees que realmente es Dios el que te está dando esa bendición? ¿Tú crees que es Dios el que te está dando esa prosperidad? Si Jesús no era rico, Jesús no vivió como rico, los profetas no vivieron como ricos, los discípulos no vivieron como ricos. ¿Y tú crees que ese tipo de vida te va a salvar? Por eso es importante que a la gente, cuando se les predique, sea uno directo, sea uno tajante. Pues puedes decir, pues ¿cómo tú le puedes hablar a una persona si tiene una necesidad? Si lo que menos quieren es que tú les estés ahí machacando la palabra, que arrepiéntete, que te vas a ir al infierno. Bueno, la palabra dice que pidamos al Señor dirección, que le pidamos siempre la palabra que corre, como dice que Él siempre pondrá la palabra en tu mente. Y tú sabrás cómo dar esa palabra para que esa persona entre en la espada suavecito, para que la gente no se vaya con ese engaño, con esa mentira de que si tú vienes a Cristo, todos los problemas se acabaron, Marcos. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos años ibas en el Evangelio? Muchos. Y alguna vez, lo que alguna vez se te planteó, digámoslo si fue cierto, ¿tu vida ha sido feliz? No. ¿Por qué? Ha habido tropiezos, pues algunos fracasos, pero sobre todo hay que seguir uno adelante. Pero la Biblia dice que Dios es amor, que cuando vienes a Cristo tu vida es paz, es felicidad, es abundancia, es prosperidad. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿Tú me puedes explicar eso? No, es que el Evangelio, el caminar con Cristo no es fácil, es todo lo contrario a lo que dice. Siempre vas a tener problemas, sí. Siempre vas a tener algunas circunstancias difíciles, sí. La diferencia es que en ese momento está a tu lado el Señor para salir de esas situaciones. Esa es la diferencia. Vámonos a Efesios. Dice en Efesios 6:14. Y eso es algo muy cierto que tú dices, ¿verdad? ¿Qué dice? La fuerza, la voluntad para seguir adelante. En Efesios 6:14 habla, dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos, ¿qué dice? Con la coraza de justicia. Entonces, Dios no te está diciendo que si tú te entregas a Él transformará y como por arte de magia, tu vida será limpia y tú puedes seguir caminando como quieras, ¿no? Dice que estés firmes. ¿Y qué habla de la firmeza, hermano León? ¿Qué habla de la firmeza? Dice, me la pones difícil, papá. Dice, pregúntame una más fácil. ¿Qué habla acerca de la firmeza, hermano Antelmo? Cuando dice, estad pues firmes, ¿a qué le llama firmeza? Que sin importar las circunstancias o las situaciones, nosotros estamos parados sobre la roca. Estamos siempre aferrados a Dios, porque algo que Dios nos ha enseñado es que el problema con los creyentes, así como en el mundo,
porque dentro de la iglesia se da ese fenómeno. Así como en el mundo, también en la iglesia, el problema no son las circunstancias, tampoco son las situaciones, son las actitudes. Antes, y Marcos se acordará de eso, cuando alguien estaba enfermo, solamente estaba esperando que llegara el día de la reunión, y ese día así enfermo, cayéndose, arrastrándose, pero ahí estaba porque había una actitud de querer servir a Dios, de buscar a Dios aún en medio de los problemas, aún en medio de la enfermedad, porque el problema no son las circunstancias ni las situaciones, son las actitudes. Eso es estar firmes, sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones, estar aferrados a Dios, aferrados. Por eso dice el canto, aunque la tierra tiemble, ¿qué? Tenemos que cantar. Tenemos que cantar, ¿cierto, Marcos? Así es. Tenemos que alabar. Es cierto, hay un canto que dice así, que si estás en la lucha, alaba. Que si estás en la enfermedad, alaba. Que si estás caído y no puedes ni levantarte, alaba. Y eso habla, y yo siempre pongo como ejemplo a Job. Siempre para mí Job es como un incentivo, como una motivación, porque ya vimos la historia, para los que han leído la historia de Job, que dice que él ya gusanado, ya estaba, yo pienso que estaba yo creo que muerto en vida, y que él alababa a Dios a su manera, ¿no? Y él decía que nada más hemos de honrar a Dios en lo bueno y no en lo malo. O sea, él estaba consciente de su condición, pero él, yo creo que dice la escritura que él solamente, ¿qué? De oídas lo conocía. Y amaba a Dios. O sea, él realmente sus ojos no lo conocían. Pero él yo creo que en su limitación que Dios tenía ahí con él quiso mostrar su poder. Y no demostrar al diablo, porque pues, él no tiene nada que demostrar a Satanás. Solamente él quiso decirle a Dios, pruébalo, vas a ver lo que va a pasar. Él jamás renegará de mí, jamás. Y yo creo que como recompensa, como premio de eso, fue eso, ¿verdad? Que ahora no sus oídos lo conocían, sino ahora sus ojos. Hablar de firmeza y recordando lo que dice la escritura, Efesios, siempre Pablo toma como ejemplo la milicia. Para quienes no entienden qué es la milicia, Marcos, es el ejército. Sí. La milicia, no la malicia. La milicia. Porque muchos cristianos no están en la milicia. Están en la malicia. Están en la malicia todavía. El estar en la milicia, Pablo siempre usaba ejemplos, en este caso, de la armadura. Y cuando habla de estar firmes, significa que cuando le daban una orden a un soldado, el soldado debía permanecer firme en su lugar, en su puesto. Él no importaba si lloviera, hiciera frío, o si el enemigo viniera atacando. El soldado debía mantenerse firme, inconmovible. Y aún si lo estuvieran clavando balazones, tenía que quedarse. Él tenía que estar firme ahí en su posición hasta la muerte si era necesario. Eso es la firmeza de un soldado de Dios. Firmes. Y qué bueno que toca ese punto, hermano, porque ahorita más adelante te voy a decir por qué. Realmente es difícil, tener esa firmeza. Porque nosotros lo vemos ahora con la lucha, con la prueba, con la enfermedad. Ahora que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? A veces cuando estamos enfermos, muchos, fíjense bien, muchos, su corazón se enternece y escuchan la voz de Dios. Y ahí estamos pegados, ahí orando, llorando día y noche,
esperando la respuesta de Dios. Habla Dios de la firmeza, y la firmeza también tiene que ver con la paciencia, con la tolerancia. ¿Qué tan paciente eres tú con el Señor? Porque hablando de la apostasía, hablando de las herejías, de las prosperidades que hablan toda esta bola de gente que ni sabe, yo creo, nada del Evangelio, vemos que la paciencia de Dios a veces es tardía, y a veces no se nos enseña a ser pacientes. Y hablo de la gente que está en el mundo, que no aprende a ser paciente, y vemos el por qué, y cuando se les explica del por qué están en esa aflicción, muchos lo entienden. ¿Por qué? Porque ese tipo de gente es a la que Dios quiere salvar. Cuando se les habla a la gente de que el por qué están pasando por la necesidad, por la angustia, es porque hay algo en sus vidas que a Dios no le está agradando, y que Dios está llamándolos, y que te está llamando a ti. Si tú me estás escuchando y me estás viendo, yo hablo de los mismos hijos de Dios, que si tú te estás preguntando el por qué tú sigues enfermo, o tienes necesidad, o por qué tu vida está siendo inestable, y tú dices, ¿sabes qué? Pues estoy a punto de tirar la toalla. Ya no, porque mi vida no es lo que me pintaron, mi vida no es lo que me platicaron. Porque mucha gente, fíjate bien, mucha gente inconversa que recibió a Cristo no por nosotros, sino por otros hermanos, han llegado ya al lugar de provisión, ¿cierto, hermano Telmón? Y a veces cuando, obvio que es gente que Dios manda para ser restaurada, lo primero que a veces le dicen a él, o a veces me dicen a mí, es, ¿sabes qué? Es que no es lo que me decían los cristianos, no es lo que me predicaban, no es lo que me predicaron. Me dijeron que si yo venía a Dios, mi vida iba a ser así, 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 así. Y dice, desde que yo estoy con Cristo, dice, mi vida está peor, ¿cierto o no? Dicen, parece que la mala suerte me acompaña, parece que la mala suerte cayó sobre mí. Es mentira, dice, yo no veo cambios en mi vida. Yo veo que desde que yo estoy con Dios, dicen, con su Dios, mi vida se volvió peor. Perdí todo, casa, mujeres, trabajo, estoy enfermo, me va de la patada, y ¿saben qué? Yo creo que mejor regreso como estaba. Yo estaba mejor así. Ahí es cuando uno se da cuenta cómo estamos llevando el mensaje de salvación, ¿cierto? ¿Cómo le estás hablando a toda la gente? Si les estás hablando con mentiras o con la verdad. Y a veces uno puede decir, le estás hablando con mentiras verdaderas, porque si yo les hablo del amor de Dios, ahí la Biblia dice, y te saca 1001 pasajes. La Biblia dice que aquí Dios así, que Jesús amó, que bla, 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 que somos hijos de Dios, etc. Pero no les estamos dando la otra parte, la contraparte. Que el caminar con Cristo, que el por qué estás tú así, es porque hay una razón. Porque hay algo en tu vida que está mal, y porque Dios te está llamando a que tú te arrepientas. Y el arrepentimiento no es solamente para el mundo, sino para los mismos que se dicen hijos de Dios, que realmente están muertos. Hay una muerte espiritual muy grande en el pueblo de Dios. Porque muchos son pacientes. Para los que esperan en Jehová, dice, todas las cosas que hizo obran para bien. Pero para los que no, mucha gente apostata y reniega de la fe, ¿cierto? No ven el milagro de Dios, y lo vemos con los apóstatas que predican, Señor, yo te exijo que para mañana quiero tanto dinero porque necesito cambiar mi casa. Necesito tanto dinero para arreglar el templo. Necesito tanto dinero porque ya no me gusta lo que tengo. Eso sí, o quién sabe si lo hagan, ¿verdad, hermano? Señor, necesito otra mujer nueva porque esta ya no me gusta. Capaz que también yo creo que eso le han de pedir hasta a Dios, ¿verdad? Una mujer nueva, o hijos nuevos, ¿cierto o no? Y suele uno reírse, y a veces yo pienso y digo, cierto, le oran a todo, pero no sé si hasta eso lo oren. Obvio que Dios nunca les va a responder eso, ¿verdad? Y si llega a suceder, va a ser porque pues no es Dios, es el diablo. Pero al final vemos que cuando nos vemos en aprietos, en necesidad, en angustia, debemos de estar preparados, firmes. Y la firmeza que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y a veces vemos que nosotros es fácil predicarles, hablarles del mensaje y decirles, Dios puede hacer una obra grande en tu familiar, puede hacer algo grande en tu vida. A veces Dios no te sana del cuerpo, te sana del alma. Es tu espíritu lo que a Dios le interesa sanar, limpiar, liberar. Porque si tú sigues caminando así, yo ahorita te puedo hacer una pregunta. De toda esta gente que predica,
de toda esta gente que habla de Dios, que conoce, que tienen ya tiempo en el Evangelio, que son hasta supuestos maestros, predicadores que enseñan, te saben la Biblia de arriba hacia abajo. ¿Realmente ustedes son salvos predicando lo que enseñan? ¿Tú crees que realmente sean salvos, hermano? Yo pienso que no, porque la forma en cómo están enseñando y llevando al pueblo no es la forma correcta. Y ellos podrán decir, Señor, Señor, ¿qué dice la Escritura? En el último tiempo dice, me dirás, Señor, todo el que me diga, Señor, Señor, ¿se dice? Será salvo. Y yo a veces pensaba, y cuando ahora Dios nos habló y nos dijo que aunque nos postráramos ante su presencia, invocáramos su nombre, y oráramos y clamáramos y buscáramos su rostro, como dice la Biblia, no eres salvo. Y dices, pues ¿por qué? Pues porque tu vida, por lo que tú estás viviendo, lo que estás enseñando, lo que estás haciendo, no va acorde a lo que Dios quiere o tiene para tu vida. Entonces, en el último instante dirá, apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Y todo lo que supuestamente se cree que se está haciendo no es de Dios. Y tú crees que sí es de Dios y no eres salvo. Al contrario, estás destinado, como muchos que ya están destinados y confirmados y confinados a perdición. Cuando hermano Telmo nos explicaba eso de que no es lo mismo confirmado y confinado, que son dos palabras diferentes, pero es algo fuerte. Yo no lo había razonado así, pero es una verdad. Y creen que están salvos porque predican herejías, predican prosperidad, predican en esos tiempos no arrepentimiento. Dice Juan 1:10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cuántas almas ahora se les predica y se niegan a recibir a Dios? ¿Por qué? Porque no les interesa nada más que saber resolver su problema. Ahora, ¿cuántos hijos de Dios están pero no están? Yo creo que viven en el mundo y están en el mundo, ¿cierto? Porque realmente vivir para Dios es sufrir. Y lo hemos visto ahora con la necesidad, ahora con la lucha, con la prueba, con la enfermedad, que es difícil mantenerse firmes. Es difícil mantener esa coraza, esa firmeza, estar ceñidos con los lomos del Señor. Y si tú no estás preparado, en Romanos 10:9 dice que habla acerca de confesar a Cristo, no solo con el corazón, sino con el espíritu y ser salvo. Muchos podemos confesar a Dios y cuando vamos y quieres recibir a Cristo en tu corazón, sí, hacen la confesión de fe, pero realmente no son salvos. Porque solamente se espera el milagro, se espera la respuesta del Señor. A veces pensamos y creemos que a Dios lo hacemos tontos. Y no es así, ¿cierto, hermano Leo? Creemos que con nuestra supuesta conversión, con nuestro supuesto arrepentimiento seremos salvos. Es mentira, porque a Dios no lo engañamos. Dice la Escritura que Dios conoce, aún no está la palabra en nuestros labios, y Él la conoce. Aún no está el pensamiento en nuestra mente, y Él ya lo conoce. En Juan 3:6 habla de que el que permanece en Él, dice que tenemos que vivir como Él. Yo hoy nada más te quiero hacer una reflexión. Realmente platicaba con la tribu y con el hermano Telmo hace días y veíamos que en estos tiempos no hay amigos, no hay hermanos, no hay padres, no hay hermanos, no hay primos, no hay sobrinos, no hay tíos. Porque cuando nos vemos en una necesidad fuerte y nos vemos necesitados del verdadero amor del hermano de Cristo, vemos que nos encontramos solos, ¿cierto? Muchos, cuando todo es abundancia, cuando todo es felicidad, cuando todo es bonanza, todos están contigo. Y lo vemos en la Escritura que Jesús estaba rodeado de multitudes, ¿cierto, hermano? Él estaba rodeado de mucha gente y todos aparentemente lo amaban. Lo buscaban para que Él hiciera milagros, lo buscaban para que Él les diera de comer, lo buscaban para que lo alimentaran, para que los vistiera. ¿Es cierto? Y todos hablaban de Jesús, que era el Rey de Reyes, era el Señor, el Hijo del Dios Altísimo. Pero ¿qué pasó cuando llegó el momento de que Él tenía que dar la vida por la humanidad? Le dieron la espalda. Le dieron la espalda, toda la humanidad, todos.
Es cierto, todos le dieron la espalda, él se sintió solo. Porque yo creo y pienso, y cuando le hablamos a la gente del sacrificio de Cristo, de que si alguna vez piensan que cuando Jesús iba con la cruz caminando, y él, yo creo, pienso que él volteaba y miraba y, digo, ya lo sabía, pero esperaba, no sé, pues alguien, ¿no? Y esa misma gente que Dios salvó, que él rescató, que él levantó, que él le dio vida, toda esa gente fue la que lo crucificó. Lo escupieron, lo azotaron, lo patearon, lo insultaron. La escritura misma dice que hasta su propia madre, sus hermanos le dieron la espalda, sus discípulos. Y aún así él fue a esa cruz a morir por ti y por mí. Tú puedes decir que tiene que ver con lo que estás hablando del tema. Si realmente crees que eres salvo, tiene mucho que ver. Y tiene que ver de que realmente Jesús murió en la cruz solo. Porque dice la escritura que el Padre dice que volteó su rostro para no mirar más. Quiere decir que hasta él mismo lo abandonó, ¿cierto? Y ha de ser duro, ha de ser difícil que tú estés viviendo una prueba, una lucha, pero si tú no estás convencido y realmente no has recibido a Cristo en tu corazón, si realmente no has hecho esa confesión de fe, y te lo digo a ti, tú que eres supuestamente convertido y te dices ser hijo de Dios, si realmente no has hecho esa confesión de fe, porque no has vivido, realmente no has entregado tu vida a Cristo como debe de ser. Esto es para los que no conocen a Dios, pero tú que crees conocerlo, no lo conoces. Si realmente has entregado tu vida a Cristo, debes de nacer de nuevo. Yo hoy te invito a que entregues tu vida a Cristo, a que realmente confieses al Dios del cielo y de la tierra. No puedes vivir una vida en pecado, no puedes vivir una vida pagana, fingiendo ser hijo de Dios cuando no lo eres. Cuando tu vida sigue siendo inmundicia, idolatría, paganismo, aún tú mismo enseñándole a los demás lo que no está, lo que está escrito, pero que no es con el contexto. Si realmente has pensado en eso, la pregunta sigue: ¿eres lo suficiente bueno para ir al cielo? Si tú lo crees, pues adelante, ¿verdad? Pero yo pienso que no. El realmente ser apto para ir al cielo es que tú tienes que vivir realmente una vida como un peregrino, como Cristo la vivió. Y Cristo no vivió en abundancia, sino Él vivió en lucha, en prueba. Él vivió siempre, digámoslo así, sometido a esa presión de no por un compromiso humano, sino por un compromiso que Él le dijo al Padre: yo voy a dar mi vida por la humanidad, del que Él quiso venir, morir, por darle vida a una humanidad que realmente no ha valorado el sacrificio de Cristo, porque ahora no se les habla de arrepentimiento, porque si se les habla de arrepentimiento, es hablarles de juicio, es hablarles de pagar un precio, es hablarles de vivir una vida en rectitud, en santidad, no en prosperidad ni en abundancia, sino que tú tienes que estar consciente de que quieres llegar a los pies de Cristo, tienes que pasar mucha lucha y mucha prueba, ¿cierto? No lo que ahora se predica, lo que ahora se enseña. Porque podrás vivir una vida en abundancia y en aparente prosperidad, y tú enseñarle a los demás de que hay paz en esta tierra. Pero realmente cuando ese tipo de gente llega a ser juzgados, no habrá reverso ni habrá oportunidad. Yo te invito hoy que tú pienses en esa pregunta: ¿eres lo suficientemente salvo para irte al cielo? Y esa pregunta tienes que hacértela tú antes de irte a dormir. Porque ahí es cuando todos descansamos, dormimos y no sabemos si amanecemos, ¿cierto? Si realmente estás listo para irte con el Señor, piénsalo, cierra tus ojos. Padre, Dios del cielo y de la tierra, y todo lo que en ella habita. Señor, gracias por esta palabra, porque realmente se desea que la palabra no haya sido solamente para el oyente que no te conoce, sino para los que se dicen ser tus hijos, Señor. Muchos pensamos que con entregar nuestra vida a ti, o aparentemente entregar la vida, ya somos salvos, mi Señor, y estamos exentos de vivir una vida realmente como tú la estás marcando, Padre.
porque es fácil para la gente enseñar y decir y hablar tu palabra, mi Señor, y tomar tu palabra en vano, o usar mal uso de esta palabra, Señor. Pero hoy te pedimos que tú la incrustes, la selles y le des la permanencia, Padre Santo, para que el mundo que no te conoce reaccione y reflexione, Dios, que para lo que se les está enseñando que no es de ti, ellos puedan recibir la palabra correcta y puedan realmente recibir la salvación, mi Dios eterno, y no se pierdan, más que procedan a la vida eterna, mi Señor eterno. En el nombre de Jesús, bendito Padre, si hoy esta palabra haya sido para una persona, mi Dios eterno, que haya sido suficiente, mi Dios, por ti y para ti, Señor. Amén. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene sus vidas, y nos vemos la próxima semana. Amén. Shalom.